Bien, pues es muy probable que hoy tengamos dos temas, aunque tampoco estoy seguro, porque si nos extendemos mucho tiempo en el primero, ya no me daría tiempo de exponer la segunda parte, pero no hay problema, hay más tiempo que vida. Y lo que pasa es que a lo largo de la semana, desde el miércoles pasado hasta hoy, he tenido diferentes encuentros vía WhatsApp con varios jóvenes, con varias esposas que me piden que explique de una manera más práctica, más puntual, más profunda y detallista lo que son los pecados contra la virtud que estamos viendo, es decir, contra la virtud de la caridad. Por ejemplo, tengo el caso de un chavo de veintitantos años que me pregunta, es más, me pregunta y me cuestiona fuertemente. Me dice, mis papás son católicos o cuando menos dicen serlo, pero a mí me trata mi papá con mucha frialdad y mi mamá con mucha dureza. Entonces como que duda de que sea una fe operante. Y tiene razón, porque la fe sin obras es vana. Dice San Pablo, vana es mi fe sin las obras. Ese es un ejemplo. Papá distante, técnico, frío, mamá dura, hiriente, sarcástica. Bueno, nominalmente son católicos, no lo dudo, pero si esto es real, si este joven tiene razón en su percepción, entonces estamos hablando de una severa falta contra la caridad cristiana. Así que la primera forma a la que me voy a referir como una falta grave contra la caridad es lo que llamamos dureza. La dureza en las palabras, la dureza en el lenguaje corporal, la dureza en los juicios, la dureza en la expresión de los desacuerdos. Decían los viejos españoles, lo cortés no quita lo valiente. O sea, podemos ser muy corteses, pero podemos ser o debemos ser muy valientes al proclamar la verdad. Pero a la vez que proclamamos la verdad, somos muy corteses. Es decir, nos distanciamos de la dureza, sobre todo de la dureza de los juicios y de la dureza del lenguaje corporal. Un segundo pecado es el ser un papá o una mamá distante, un marido distante, un prójimo distanciado o distante. Este es un pecado muy grave porque la distancia o el estar distanciado suele ser justificado con que no, pues él me hizo, él me tornó, me fue, me vino, me ofendió y no me ha pedido perdón. Y por eso ya ni lo busco. Es una falta grave contra la caridad. Si es tu prójimo, tienes la obligación de buscarlo y tienes la obligación de reconciliarte con él y no caer en la facilidad pecaminosa de distanciarte. Porque aquí tenemos un pecado de asedia, de comodido, de ser comodino, de ser poco afecto a las cosas del espíritu, de la espiritualidad. Tenemos una tercera forma de atentar rudamente contra la caridad, y es el paquete que vamos a llamar la ironía, la burla y el sarcasmo. Burla, ironía y sarcasmo son tres formas de ser muy, pero muy mexicanas, que las tenemos a flor de piel como nación. Inmediatamente hacemos el chistorete, hacemos la burlita, el gesto payaso,
Si podemos hacer un comentario irónico, lo hacemos, pero lo que más acostumbramos es ser sarcásticos. Hace mucho tiempo, hace como 2 años, expliqué el significado de la palabra sarcasmo. Y cómo quisiera que todo el mundo entendiera que el sarcasmo, en un poco menor grado la ironía y en un poco menor grado la burla, implican lo que implica el sarcasmo. El sarcasmo era, ya no se usa, quedó prohibido hace mucho tiempo. El sarcasmo era un látigo de 9 puntas que estaba formado por cuerdas de acero largas. Y en estas cuerdas de acero en la punta había esquirlas de acero. Y se utilizaba para jalar la piel de las reses después de que un soldado muy ágil, muy bien dotado físicamente, se montaba en el lomo de la res y con un cuchillo muy filoso le hacía incisiones en el cuello, en las patas, en la cola, en la panza, de tal manera que la piel quedara sin ataduras que la contuvieran dentro o encima del cuerpo del animal. Una vez hechas las incisiones, se cambiaba a otra res, o se subía a un caballo, o se quedaba a pie, según fuera el caso. Y entonces el manejador del sarcasmo lanzaba el látigo, daba un tirón, y de un tirón la res quedaba en cueros, sin su piel. Y entonces ya llegaban los rancheros, los soldados o los dueños de la res, y con la punta de la espada iban haciendo cortes e incisiones, la echaban al aire, abrían la boca, pescaban el pedazo de carne, así hasta que la res se caía muerta porque ya no podía caminar. Lo que quedaba era consumido por los animales carroñeros o por las aves de rapiña. Esto es el sarcasmo. Dejar a alguien encuerado sin su piel, en carne viva. Es una de las faltas más severas contra la caridad. ¿Cómo somos sarcásticos? Fulano de tal le dice a su mamá, mami, ya voy a terminar mi tarea, ¿eh? Y la mamá, sarcásticamente, ¡ay, era tiempo! ¿Eh? O, por ejemplo, mamá, ya llegué. ¿Dónde andabas? Estudiando con mis amigos. Pues a ver, ¿quién te cree? A mí no me tomas el pelo. Eso no es sarcasmo, pero es ironía. Y tal vez burla, dependiendo de los gestos. O el famoso, ay, sí, cómo no. Cuando alguien hace una afirmación o una negación y le salimos en tono burlón o sarcástico, ay, sí, cómo no. O ¿crees que te lo voy a creer? O a otro perro con ese hueso. O no me vengas con cuentos. O sí, que te lo crea tu abuelita. Uf, la cantidad de expresiones burlonas, irónicas y sarcásticas utilizadas en este país darían para escribir varios libros. Así que yo suplico al grupo que por favor, si quieren realmente vivir la caridad, abandonen la burla, abandonen la ironía y abandonen el sarcasmo y siempre sean de una cortesía, de una empatía frontal, clara, porque este es un rasgo del cristiano verdadero. Sin importar con quién estés, sin importar quién sea tu interlocutor. Otra forma de alejamiento de la caridad es la indiferencia. Te hablan, te gritan, te lloran, te conmueven, te buscan, te ruegan, se hincan, te hacen cosquillas, te hacen gracias y tú no te conmueves. La indiferencia. Debo decir que en el extremo izquierdo, así de extremo a extremo,
Del lado derecho tenemos la caridad con empatía. Y del lado izquierdo tenemos la contracaridad con indiferencia. De tal forma que lo más opuesto al amor, en términos humanos, y lo más opuesto a la caridad, en términos teológicos, no es el odio. Apréndanse esto. Lo más opuesto al amor, en términos humanos, y lo más opuesto a la caridad, en términos teológicos, es la indiferencia. Literalmente. Así que revisa si no estás en estos momentos de tu vida siendo indiferente, tal vez con tus padres, tal vez con tus hermanos, tal vez con tu cónyuge, lo cual es gravísimo, tal vez con tus hijos, o tal vez con el vecino a quien ya ni saludas ni volteas a ver, aun cuando pudieran encontrarse en la acera o moviendo sus autos para ir a su destino laboral por las mañanas. Si algo detesto como psicoterapeuta, si algo he visto que causa daño en la gente, es la indiferencia. Así que ya tenemos una buena colección. Dureza, lejanía, burla, sarcasmo, ironía, indiferencia. Y tenemos otra que practican muchos papás, desgraciadamente, más que otras personas, y es el autoritarismo. El solo hecho de que tengas la natural autoridad que Dios te dio por tener hijos, no te permite ser autoritario, porque tener autoridad no es lo mismo que ser autoritario. Tener autoridad no es lo mismo que ser autócrata. Por eso dice el Evangelio, padres, no desesperéis a vuestros hijos. ¿De qué manera podemos desesperar a nuestros hijos? Justamente con el autoritarismo. Y sobre todo acompañado de esa odiosa frase de porque soy tu madre, o porque soy tu padre, o porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, o porque yo sí sé y tú eres un enclenque chamaco que no sabe nada, o porque me tardé muchos años en llegar a ser sabio y tú sigues siendo un burro ignorante. Tantas cosas que solemos decir. El autoritarismo, pues, cómo quisiera extirparlo de entre nosotros, sobre todo porque es una acción contraria a la caridad cristiana, radicalmente contraria. Otra forma de ser contrarios a la caridad cristiana es ser impredecible, inestable, cambiante. El término más perfecto es inconsistente. La mamá que promete una cosa y no la cumple. El papá que hoy da un permiso, manga ancha, y a los 3 días lo niega con manga estrecha. El papá que censura acremente, con rigor, un comportamiento de su hijo para después aplaudirlo cuando se trata de un extraño o de un sobrino o de una persona para la cual él siente un especial afecto. La inconsistencia es radicalmente la negación del amor humano y la negación de la caridad cristiana. ¿Por qué? Porque la caridad, como lo expresa San Pablo en su epístola, no lleva cuentas del mal. La caridad no es presumida. La caridad no es inconstante. La caridad todo lo resiste, todo lo puede, todo lo perdona. Y si vamos a ser inconsistentes porque alguien me ofendió, porque alguien me miró feo, pues simplemente estamos tirando a la basura el texto paulino. No se vale.
Desde luego tenemos otras cosas muy graves como son la venganza. Algo así como me la hiciste, me la pagas. El me la hiciste, me la pagas es probablemente más grave que todas las cosas que he dicho hasta el momento. Y sobre todo esta reflexión la hago por un artículo que leí esa semana que se llama El presidente del odio, donde viene una lista de más de 70 cosas que el malo odia. A los periodistas, a los artistas, a los críticos, a los intelectuales, a los ecologistas, a los opositores, a los denunciantes. La lista sigue, 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 sigue. Y lo denomina el autor, que creo que es Pablo Iriart, el presidente del odio. ¿Cuánta razón tiene? Entonces, el odio implica venganza y la venganza implica odio. ¿Quién sabe qué diablos, literalmente qué diablos le haya sucedido a este nefasto personaje para que ahora extienda su odio a toda la República Mexicana y su afán de venganza a todos los que estamos en la lista que confeccionó este famoso periodista? Es probablemente una acción, no probablemente, seguramente una acción que el demonio aplaude. Y Cristo y Dios Padre y el Espíritu Santo, por supuesto, condenan tajantemente el espíritu de venganza o las acciones vengativas. Probablemente con esto agoto el arsenal en respuesta a esas personas que me preguntaron de qué manera concreta y específica podemos pecar contra la caridad. Bueno, pues ahí tienen estos casi 18 minutos que he dedicado a explicar de una manera puntual cuáles son estos pecados contra la caridad. Vayamos a hacer algo un poco inusual, pero yo creo que necesario. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema que acabamos de desarrollar, pues vamos a dar unos minutos para que la puedan hacer los que gusten, si es que alguien gusta hacer alguna pregunta sobre el tema que acabo de explicar. Adelante, por favor. ¿Nadie? Sí, Ana Gloria. Adelante, Ana Gloria. Hola, buenas noches. Muy buenas, Ana Gloria. Doctor, sobre la indiferencia, yo Corrección. observo que ahorita, Indiferencia. indiferencia, gracias No, por corregirme. indiferencia. Sin la I. Ok, A ver, pronuncia. in- Indiferencia. 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 Muy bien, bravo. He estado observando esto con los niños, doctor. ¿Cuánta madurez a veces le falta al papá para comunicarse con sus hijos? Porque he observado que en la doctrina es donde los niños se explayan más, en el catecismo. A veces se mofa el papá y se burla. ¿Te Entonces, refieres a tu ellos marido? decían, ¿mandé? ¿Te refieres a tu marido o a algún papá en general? No, a los papás de mis alumnos que son, que están A los preparando para la papás de primera tus comunión. alumnos del catecismo. Ajá. Que de repente ellos dicen que se burlan. Los niños se quejan de la burla de los padres. Exacto. Porque no se aprende en el catecismo. Bueno, pues entonces, en vez de reforzar el aprendizaje, lo atacan, lo desestiman y lo retratan. Exacto.
Y es responsabilidad de ellos. Pues sí. Así es. Entonces hay un ataque muy fuerte hacia ellos con Pues yo que respecto. tú haría una reunión de papás y les explicaría este tema. Sí, se me hace muy interesante, doctor, porque está muy completo, entonces puedo explicarlo. Y sí, es una muy buena idea, lo voy a hacer. Sí. Es más, el video que vas a tener, porque este video se está grabando, se va a subir a la red, Ajá. lo van a tener todos. Sería muy bueno que los invitaras a verlo, Sí, sí, porque ellos Carlos, están para mandando a sus hijos a la doctrina por un lado y por el otro, con la mano derecha los mandan a la doctrina y con la mano izquierda los desadoctrinan. exacto. Les dan el peor Y ejemplo posible. así es. Y otra de las cosas que veo constantemente es la inconsistencia. Sí. Entonces, si el papá no es constante en su vida personal, obviamente, pues frente a sus hijos igual. Sí. Muy Entonces, bien, siento que muy valiosa tu aportación, Ana Gloria, y ahí tienes mi respuesta. Júntalos, platícales, hazles mirar el video, ingéniatelas sí, y evangelízalos. Porque de nada te así es, sirve evangelizar a sus hijos si los padres están actuando de una forma tan contraria a lo que tú les enseñas. así es, sí. Se me hace muy válida y muy buena idea, doctor. La voy a llevar a la práctica y ya le platicaré. Magnífico. Muy bien, Ana Gloria, Muchas gracias. gracias. Tenemos a Alex Páez, por favor, Alexis. Hola Juan Bosco, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Alexis, hola. Tengo una pregunta. Tal vez no estoy, nada más quiero saber si lo entiendo. Cuando menciona usted el porque soy tu mamá o algo, me pasa con José María, que me pregunta demasiadas cosas. Ya cumplió 4 años el 1 de mayo y pregunta demasiadas cosas. Entonces de pronto es, ¿por qué aprendiste esto y por qué esto y por qué el otro? Entonces a veces le digo, bueno, mi amor, porque soy tu mamá y he ido aprendiendo cosas, o sea, pero no es, creo yo, desde un tono Autoritario. como autoritario. No está mal si lo digo así, ¿no? O sea, oye, soy tu No, no mamá, he ido está mal, aprendiendo pero cosas y podría estar ya soy mejor de grande. otra manera. Ok, Sin como por decirle, ejemplo. porque soy tu mamá, sí le puedes decir, Ok, porque he estudiado, porque la vida me ha ok, enseñado, porque fui a la bien, escuela, ok, porque tengo amigos sabios, porque bien, consulto las cosas, porque leo. ujú, bien, Todo eso son bien, argumentos de prestigio. ok, El perfecto. argumento de Sí. porque soy tu mamá es un argumento de autoridad, aunque no lo digas de manera agresiva. ¿Sí? Bien. Bien, bien, Ahí sí, tienes un muchas punto gracias. de mejora. Ujú, Muy bien, Alexis. Tenemos a Oliva. gracias. Adelante, Oliva. Gracias, profesor. Yo creo que estos temas son sumamente importantes para las personas que queremos aprender, definitivamente, pero yo trato en todo lo posible cuando encuentro personas de esas características, trato de una manera dejarles saber, ¿sabes qué? Ese tipo de conversaciones no van conmigo. Ese tipo de sarcasmo para mí me es totalmente indiferente. No voy a ser parte de. Se lo dejo saber, ya sea con alguna expresión, ya sea con palabras, dependiendo de la persona con la que me encuentre, me retiro. Y, y ha habido ocasiones en que me han dicho las personas, oye, me di cuenta de esto y me dolió que tú te hayas ido de tal lugar cuando estábamos hablando de eso. Digo, bueno, pues qué bueno que te diste cuenta, pero yo no voy a ser parte de. Y de hecho, una persona que, que se dio por aludida, ahora es una de las personas bien
cercanas a mí y me colabora bastante. Bien, Así de que de alguna manera u otra tiene uno que dejarle saber quién, por qué lado estamos, ¿verdad? sí, sí, correcto, muy bien, Oliva. Gracias por tu participación y tenemos a Marta Cecilia y luego Alejandro. Adelante, Martita. Sí, profesor, gracias. Pues no sé si tal vez la falta de cariño o la falta de amor o de no expresar mucho o el decir que uno quiere o que uno ama a los que están alrededor de uno tenga que ver también así en contra de la caridad. El no decir que los amas, Ajá. claro. No mostrar, pues, no mostrar el No cariño, demostrar el amor porque, con caricias, con tiempo y con ajá, reconocimiento, pues sí sería una falta gravísima. Y de hecho es lo que oh, hemos Dios venido mío. aprendiendo en todo este taller. Porque lo que pasa que, pues bueno, mis hijos ya grandes, todos ya son Aunque tengas adultos, 60 años, no importa. ujú. Y pues sí, yo no fui muy de expresar así, tampoco yo no lo Pues recibí. mientras hay vida hay Mm, esperanza. Bueno, ujú. La edad para dar Gracias. CTR no existe. Es siempre, a toda Sí, he persona, en escuchado todo algunos, momento, en todo lugar, por cualquier motivo. E mm, incluso sí, gratuitamente. he escuchado algunos videos suyos de más antes y sí he escuchado eso de usted, pero la verdad como pues nunca aprendí a hacer así, pues ahora se me hace muy difícil. Se aprende algo haciéndolo, Martita. Ujú. Doctor, y ¿Cómo por aprendes a ejemplo, nadar? ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Cómo pues, aprendes a sí, escribir? Escribiendo. ¿Cómo aprendes a hablar? Hablando. ¿Cómo aprendes a ser cariñosa? Siéndolo. mm, doctor, voy ¿Sí? a tratar. Doctor, y ¿Quién está cuando, por diciendo ejemplo, doctor? Espérame, yo, levanta la mano porque si no se vuelve un relajo. Entonces deja que termine la persona que estaba hablando, ya se me perdió. ¿Marta Cecilia era? sí, aquí estoy, profesor, aquí Ah, sí. estoy. Bueno, entonces, a ver, Sí, ajá. ¿ya me captaste la idea? Sí, profesor, sí, Bien. Yo sí, te platico una entonces, anécdota personal. Mi mamá murió cuando yo ya tenía 70 años, 72, mm, y una caricia suya era celestial, wow, un piropo suyo, no digamos, o un hijo, mm, visítame, necesito platicar contigo. Corría a verla. exacto, sí. Aunque sí, la verdad, pero voy a tratar con todo mi corazón, pero sí es algo Sí, que pero no no se me ha trates, dado no hasta trates, ahorita. no trates, hazlo. Es como Lo la haré. persona que al borde de la alberca dice, voy a tratar de tirarme. No, pues no trates de tirarte, tírate. Sí, pues sí, sí, Tírate y pues chapotea sí. como puedas para que empieces a aprender a moverte en el agua, ¿no? Ajá, sí. Bien, pues muy bien, Gracias, Martita. profesor. Muy bien. Tenemos a Sí. Alejandro adelante, Alex, y luego a la familia Arribas. ¿Qué tal? No, pues acertadísimo, me parece, Juan Bosco, este tema de la indiferencia. No sé, yo en lo personal y quizás muchas otras personas tampoco le damos esa prioridad, ¿no? De, de la terrible importancia y las fallas cotidianas que hay en ese tema, en las relaciones amistosas, de hijos, de familias, entre esposos, entre todo tipo de gente, ¿no? Es una de las constantes más
sutiles, digamos, pero más destructivas, ¿no? Desdichadamente, sí. Sí. Sí, yo ahorita que lo estabas diciendo, uy, estaba yo viendo en mi cabeza muchas escenas muy continuas, recientes que hablan, que expresan perfectamente este problema. Y sí, el decirle a alguien algo, decirle a tu hija, decirle, "Oye", y no, y como que no hay, hasta avienta la pelota y no regresa, ¿no? Claro. Es como un partido de tenis en solitario y con la cancha vacía del otro lado, ¿no? Y esperando además que alguien te regrese la bola, pero no hay. Entonces sí, muy grave. Una cosa que les quiero platicar y que es una costumbre que tenemos mi esposa y yo, hablando precisamente de la caridad entre esposos y de cómo podemos practicar para no caer en la ausencia de la caridad. Tenemos muchas costumbres al respecto, pero hay una que destaca. Si, por ejemplo, en estos momentos, terminando la sesión, ella estuviera en la cocina, por decir algo, y yo subo a la cocina donde ella está, la saludo como si fuera llegando de la calle. Le doy un abrazo, le doy un beso. Y si yo salgo por 5 o 10 minutos de ese lugar y subo a mi recámara por algo y bajo nuevamente a donde ella está, la vuelvo a saludar. De tal manera que esto se llama economía de abundancia de las caricias. Quisiera dirigirme entonces a todo el grupo con la solución a todas las críticas que hice. Todos los pecados que enumeré se resuelven creando en el hogar una economía de abundancia de caricias, de abundancia de reconocimiento, de abundancia de tiempo. Para que sea factible aquella famosa frase de donde abundó el pecado, sobreabundó el amor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque el mal se vence con el bien. Y hay muchísimas parejas que pasan todo un día en la casa sin saludarse, sin acercarse, y pasan así una junto a otra, no se tocan el hombro, no se tocan la espalda, no se voltean a ver, no se saludan, no se hablan. Y yo puedo decir que ahí el amor o ya murió o corre un riesgo mortal. Bien. Gracias, Alex, por tu participación. Y tenemos enseguida, no sé si quieras añadir algo, enciende tu micrófono. No se te oye nada. No, ya. Sí, viene muy a cuento, estaba con mi hermana el otro día, hace 2 días, un primo de mi edad que vive en Monterrey hace muchos años, ¿no? Y decía él que tenía 2 hijos que se casaron y uno que vive en casa. Y que le dijo a mi hermana, pero pues ese hijo es como si no viviera, nunca lo veo. No. Ahí tienes. Un ejemplo inmediato, ¿no? De que ha de suceder en millón de lugares. Y por otro lado, nomás quería expandirme en el término de indiferencia. Expandirme, perdón. Sí, gracias. Sí, porque ahorita la indiferencia terrible es, por ejemplo, la ideología de género. Hay mucha indiferencia. Hay gente que algún amigo importantísimo para mí hace poco tiempo, unos 2 años o 3, está pasando, y me dice, déjalo, a ti que te afecta. Yo no sé si siga pensando lo mismo ahorita que esto ya adquirió una gravedad verdaderamente alucinante y demoníaca, ¿no? Pero la gente, no, pues sigue y todo el mundo deberíamos estar como tema central y nadie lo habla. En las reuniones nadie lo comenta, en las cosas es indiferencia
ante cosas de una gravedad tal que jamás hemos vivido. Imagínate que tu hijo se vuelva hija, tu hija se vuelva hijo, ¿no? Ya Claro. con eso no hay nada más devastador que pueda existir, yo creo, ¿no? ¿Mm? Pero hay una indiferencia muy grande. Comienza este azote con los Beatles. Let it be. Déjalo ser. Sí, ¿verdad? Le dije. Ahí comienza. Yo discutía mucho con mis compañeros de la prepa, que es la época más o menos en la que empieza a escucharse a este diabólico grupo. Y les decía, no, no lo voy a dejar. Me interesa su vida. Me interesa influir en él. ¿Pero por qué? Pues porque a eso venimos, a evangelizar, a llevarnos almas al cielo, que es justamente lo contrario a lo que el demonio quiere. Él quiere que seamos indiferentes para que nadie se comprometa con nadie. Y así cada chango en su mecate. Por eso Qué digo que interesante que lo opuesto al amor es la indiferencia. por último, pero no más rápido, ya que mencionaste los Beatles, es increíble cómo todo el mundo ha reverenciado y mirado A uno de los y grupos exaltado. más satánicos que la música ha dado. Pues Bueno, no yo la te puedo música, me contar, equivoqué. La masonería. La masonería crió a los Beatles ex profeso para destruir el cerebro humano con el sonido Beatle. Esto es todo un tema científico que alguna vez les explicaré. sería muy interesante. Yo nomás comento el tema de Imagine, Ah, sí. de Imagina. Eso es absolutamente un himno casi redactado renglón por renglón por los masones. Sí, así es. ¿Y cuál es el gesto que usaba Lennon continuamente? El gesto de Baphomet, el El demonio gesto de Baphomet. Sí. Está en muchas fotos de él, está en las caricaturas del submarino amarillo, portada, está en muchos lados. Sí, es tremendo. Bien, Aunque Alex. creo que al final él quiso cambiar, ¿eh? Bueno, eso no lo sé, pero sí podríamos averiguarlo, ¿no? En fin, pero sería interesantísimo que aportaras algo sobre eso, porque Sí, lo voy a hacer pronto. Vale la pena que todavía, si alguno de ustedes todavía tiene después de vejez viruela, que se cure en salud, porque no tienen idea del daño que el sonido Beatle le ha hecho a los jóvenes y a los no tan jóvenes. pues, Simplemente interesantísimo. desorganiza el cerebro. Así es. Desconecta neuronas el sonido Beatle. Para eso fue creado en un instituto famosísimo de alto poder económico y científico que se llama el Instituto Tavistock. Ya les platicaré. Está visto. Tavistock. Ok, sí sé de eso. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Alex. Tenemos a la familia Rivas. Adelante. Carlo, papá, Carlo, hijo, señora. Déjense mirar, muy bien. No sé por qué se apagó. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hola, hola. Yo nada más, fíjese que tengo un comentario en donde están intercalados 3 subcomentarios. El primero es, yo me identifiqué mucho con estas faltas a la caridad, con varias de las faltas a la caridad. Reconozco que es algo, que es un área de oportunidad muy grande para mí. Y Qué al bien, mismo aplaudo tiempo a que rabiar. al mismo tiempo que las escuchaba, me llegaron pues otras ideas o bien otros síntomas de estas faltas a la caridad que tenemos muy arraigados en nuestra cultura en México. Y nada más quería mencionarlas. La primera es relacionada con la indiferencia. Nosotros, por lo menos en el círculo en donde estamos, vemos que está muy arraigado el tema de dejar de hablar. El esposo le deja de Dejarse hablar de a la hablar, sí, se dejan de hablar. por Por meses. quítame ahí esas pajas, ¿sí? Ajá, por meses y como si no existiera, y es algo desgraciadamente muy común. Y creo, usted estaba mencionando las faltas a la caridad. Yo vengo de una familia en donde veíamos todos los días
durante toda la vida, hasta yo dejé de hacerlo cuando me casé, pero veíamos la telenovela de Televisa todos los días de 9 a 10 de la noche. Y le digo a mi esposa que eso fue una culturización precisamente contra la caridad, porque todos los días está recibiendo uno la doctrina, nos adoctrinan a actuar de cierta manera. Así ¿sí? es. Y Fíjate yo que creo ahí que la es palabra correcta no es adoctrinan, es indoctrinan. indoctrinan. O sea, Ajá. se meten dentro de indoctrinan. Sí, y por ejemplo, yo he visto que a veces en mi familia, mi madre, mis hermanas, actúan de forma inconsciente, pero igualito a como actúa la La actriz protagonista de la o telenovela, el personaje. la novela, ¿no? Sí, sí, se Entonces, volvió un modelo. incluso con las mismas frases. Entonces, creo que todo esto alrededor de las telenovelas nos ha hecho mucho daño. No, y hay algo peor, comentando tu comentario. Hace rato mi esposa y yo veíamos un programa de televisión que vemos en nuestra calidad de psicólogos, que se llama Caso Cerrado. Y en los comerciales anunciaron durante 15 minutos o 12 minutos más o menos, anunciaron todas las películas que van a pasar el domingo por los canales de Televisa. Son alrededor de 8 películas, todas destructoras de la familia, sin excepción. Las mancornadoras, las malas mujeres, las no sé qué, las no sé cuánto, puras de amor y contra la familia. De amor entre comillas, ¿no? O sea, fornicación. Sí. Y los canales, el 4, el 9, el 7, el 1, el 2, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, al alcance de los niños y los adolescentes que no tienen control y están aprendiendo las lecciones que hoy tanto critiqué y que a las que tú te estás refiriendo. Sí, de acuerdo. Desgraciadamente. Por eso los programas, la palabra programa he escuchado que tiene que ver con programación. Sí, con programación neurolingüística profunda, que se llama indoctrinación. Bien, gracias, Carlos. Muchas gracias por tu aportación. Tenemos a Alexis levantó otra vez la mano, pero vamos a escuchar primero a Anita Esquivel. Adelante. Sí, doctor, también yo me identifico mucho con Carlos Rivas en todo de lo que estamos diciendo, todas las faltas a la caridad. Pero doctor, ¿tiene alguna repercusión el hecho de que, por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá murió cuando yo tenía 7 años? Sí, ¿Eso tiene tiene mucho algo que que ver? ver, claro, claro. Porque no, mi papá nos repartió, somos 6 y mi papá, nada más se quedó en casa con el grande que le ayudaba y todos los demás fuimos repartidos con los abuelos, las tías y pues ahí me tocó irme al rancho, a mi con mis abuelos. Mi abuela era ciega y pues yo tenía mis tías cerquita por allí, mi otro hermano con otra tía y así todos estuvimos repartidos. Ajá. Sí tiene Sí, mucho que entonces ver. yo, Lo que no se aprendió de niño cuesta mucho trabajo aprenderlo de adulto. Pero repito lo que le dije hace un rato a Marta Cecilia. Puedes aprender a cualquier edad. Chango nuevo, sí, sí aprende maroma nueva, si lo decide. sí, muy bien, doctor, gracias. Gracias a ti. Nuevamente, Alexis. Sí, Juan Bosco, rapidísimo. De hecho, me robó el comentario que al final lo aprendí de usted, de Chango Viejo, si aprende maroma nueva. Fíjese que el 4 de mayo tuvimos una conversación, Raúl y yo, y a partir del viernes 5 de mayo
No sé exactamente qué pasó después de tantas oraciones, porque pues hemos estado con usted por más de un año con sesiones y yo no lograba la caridad con Raúl, o sea, el acercarme a él, o sea, yo estaba solamente volteando a ver solamente a José María, a nuestro hijo, Uy, y ya tiene 4 años. Y usted, pues cada vez que teníamos la llamada era la única tarea que me dejaba, ¿no? Pero al final, como usted dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aprendemos? Pues volviéndolo a hacer, ¿no? En mi caso yo sí lo hacía y lo dejé de hacer cuando nació nuestro hijo. Comencé a ponerme alarmas, así como usted me dijo que usted en algún momento se ponía papelitos en el refrigerador o ponía sus a claves. levantar la taza del baño. Ajá, sí. Entonces puse mis alarmas y lo quería compartir en el grupo. Puse mis alarmas a las 8, 10, 12, cada 2 horas, por si yo no lo estaba haciendo, que una alarma me lo recordara. Y una semana de esos cambios o 3 días parecían ya como si llevábamos años haciéndolo de esa manera, ¿no? Y lo noto en todos los sentidos, la casa, con José María, con mi esposo, y él mismo me lo ha reconocido y me ha agradecido porque pues al final fue una decisión que yo no lograba tomar, no entendía yo por qué y veía que hacía todos mis intentos entre las clases, las sesiones, la misa, la oración, la hora eucarística y bueno, bendito Dios que pude hacerlo eso, pero es tomar la decisión y la iniciativa que a lo mejor puede parecer algo tan simple y sencillo como ponte un recordatorio, pero tiene un impacto muy positivo y pues nada, agradezco que, que nos ha, que nos ha llevado de la mano con todo este proceso. Maravilloso, me encanta saberlo, felicidades. Y adelante, no vuelvas a descuidar a tu marido porque tu hijo está de paso. Si eres Sí, una buena totalmente. mamá, tu hijo se va a ir. Si eres una mala mamá, tu hijo se va a quedar contigo. Y va a ser un Sí, no, infierno no, para los tres. sí, no. Los Ya, eso hijos ya están para lo tenemos. irse y los maridos estamos para quedarnos. ¿Bien? Magnífico. Muchas gracias. Alejandro, ¿levantaste la mano otra vez? Ana Esquivel, ¿levantaste la mano otra vez? Perdón, no. Se quedó arriba, perdón. Ah, ok. Anita Esquivel, ¿volviste a levantar la mano o ya era la misma? Era la misma, ya la voy a quitar, doctor. Muy bien, ya la quité yo. A ver, Ana Gloria, ¿levantaste la mano otra vez? Sí, doctor. Un Cuéntanos. comentario sobre los hijos que ahora se quedan hasta los 30 años y más en casa. Terrible. Hijazos de mi vidaza, gordolfos gelatinos, buenos para nada. Sí, me di cuenta con una paciente cómo el papá manipula y te doy esto, te doy aquello, pero hace lo que yo quiera a sus 25 años. ¿Sí? Entonces, yo le dije a esta chica, pues tienes que poner límites, Ay, pero qué también bueno tienes que que darte... hablaste, qué bueno que usaste la palabra límites. Se me pasó y lo reconozco decir Ajá, que una falta brutal, terrible, gravísima contra la caridad es no ponerle límites al prójimo, sobre sí, todo a los hijos y al cónyuge. así El es. amor humano tiene límites, el amor divino no. El amor divino es ilimitado, pero el amor humano, por la misma imperfección humana, tiene que tener límites forzosamente. Y si no, puede dejar de ser amor. Sobre todo, por ejemplo, si yo dejo a mis hijos hacer lo que quieran, pues hoy en vez de tener puros triunfadores, tendría puros perdedores o puros trepadores. Así es. Los límites son una forma del amor. Y ya que estamos centrados en gastos, antes de que se me olvide, debo decir otra forma mediante la cual faltamos a la caridad.
y es no frustrar a nuestros hijos. Debemos tener el valor de frustrarlos, el valor de decirles no. No a tal juguete, no a tal permiso, no a tal relación, no a tal amistad, no a tal película, no a tal programa, no a tal amigo, no. Hoy la sociedad mexicana y mundial le tiene miedo a decir no. Y es una falta contra la caridad sumamente grave. Y reconozco que me vino a la memoria por tu intervención, Ana Gloria. Gracias. Gracias, doctor, por esa aportación, porque a mí me abre horizontes para poder, en las terapias que doy con jóvenes, poder marcar como ese punto, ¿no? Porque vino una mamá a mi consulta y me decía, mi esposo le gritó a mi hijo. Uy. ¿Sí? Pero aún peor, doctor, el papá, después de que el hijo le contesta con otra frase no tan buena, el papá lo empieza a golpear al hijo de 16 años. Qué horror. Entonces, la mamá me dice, yo le dije a mi hijo que se disculpara con su papá y reconozco que me equivoqué. Bien dicho. ¿Sí? Sí. Entonces, hablábamos sobre ese tema, que el papá y el hijo se odian a muerte, doctor. No, bueno. Y claro, esto nos lleva a otra forma de desamor, de pecado contra la caridad, que es la incapacidad de perdonar. Exacto. Ahora, ¿cómo un papá debería ser el reconocer que también se equivoca? Yo escuché alguna vez que decía, un papá jamás debe pedir perdón, pero sí No. disculpas. El papá, yo lo hice cientos de veces cuando me equivoqué con mis hijos y me daba cuenta. Ajá. Lo primero que hacía era pedirles perdón, rectificar. Me equivoqué, me excedí, se me olvidó, no lo tomé en cuenta, perdóname. Ajá. Y Cuando un eso en papá vez no de, ojo con reconoce, esto, Ana Gloria, ojo con esto, ajá, en lugar de restarnos autoridad, mi experiencia personal y mi experiencia profesional me dicen claramente que en vez de restarnos autoridad, adquirimos más autoridad. sí, me Porque abre logramos la admiración del hijo. sí, sí, yo la viví porque mi papá sí nos decía, me equivoqué. Magnífico. Discúlpenme, me equivoqué. Entonces yo crecí con esa forma, ¿no? Pero hablando sobre este paciente, él decía, es que mi papá nunca me ha pedido perdón cuando él me agrede. Qué mal, muy mal. Entonces Es un el chico pecado era contra muy la tímido. caridad. Gravísimo pecado contra la caridad. Sí, él era muy introvertido y no participaba en la prepa, entonces empezó a venir a mi terapia. Y él llegaba, doctor, y todo el tiempo estaba así agachado. ¿Sí? Ya como la tercera sesión empezó a levantar la mirada y fue cuando empezó a decir que su papá lo agredía. Y además, Entonces, qué edad tan, pues tan tardía para eso, ¿no? Qué mal. es muy inteligente. Yo le decía, ¿de qué hablas con tu papá? Porque él quiere estudiar robótica y su papá es informático. Y dice, nada más hablamos de trabajo. Ah, no, bueno. Entonces yo veo el vacío existencial ahorita de los jóvenes, doctor, y es muy profundo su dolor de vacío. Sí. Entonces, Así es. para mí la clase de hoy me ilustra tantísimo y le agradezco como siempre, doctor, su sabiduría. Me abre a un campo de compromiso. Magnífico, Ana Gloria. Pues tienes mi aplauso y mi reconocimiento. Y pasamos con Gracias, doctor. Osvaldo. Osvaldo, adelante. ¿Qué nos quieres preguntar o decir? Mi pregunta es,
Pon tu imagen. Cuando se falta cuando se falta mucho a la caridad, ¿cuál es el daño que se causa al sistema nervioso central? Se destruyen las neuronas, se mueren, se asesinan. Y ¿Y cuál sería? puede causarse graves problemas de conducta y graves problemas a la inteligencia. Para dárselo a saber una persona, ¿cuál sería la forma ideal? Así tal cual, estás matando el cerebro de tu hijo. Estás asesinando la inteligencia de tu hijo con tanta agresión. Directo y a la cabeza. ¿Y la indiferencia también? Igual. La indiferencia no hace un daño tan rápido, pero a la larga es peor la indiferencia. Puede, En muchas personas algunos- la indiferencia produce esquizofrenia, o sea, una enfermedad mental gravísima. Yo tuve un sobrino que tuvo eso. Esquizofrenia, probablemente papás indiferentes. Sí, sí, mi hermano era bien indiferente. Bien. Y la familia también. Pues qué tristeza, qué pena. Sí. Bien, Sí, Osvaldo, pues y ahí eso- tienes la respuesta. Gracias. Tenemos a Jorge Luis. Adelante, Jorge. Buenas noches a todos. Pues yo quiero comentar, doctor, empezando por lo de la música. A mí me gustaba en mi época, no, pues cuando estaba joven y no tan joven, la música de rock y toda esa música que es basura. Y yo ya de viejo encontré que la música clásica es lo más, lo más agradable del espíritu. Y yo ya, después de que empecé a leer, descubrí que la música clásica nace por la liturgia y por el canto gregoriano. Así es. Entonces, la verdad, ese tipo de música ni siquiera te hace pensar en un amor humano, no te hace pensar en una novia, en un novio, te hace pensar en Dios, esa música. Y también la otra cosa que quería comentar es de que ahorita en unos videos, ya tienen tiempo, de gente que se siente orgullosa de ser de la generación de los 50, 60 y 70. Yo con todo el respeto lo digo para las honrosas excepciones, pero es una época de puros drogadictos, hippies, Sí. libertinaje sexual, machistas, una sarta de antivalores que yo no sé de qué se sienten orgullosos de pertenecer a esa generación. Y lo digo con todo el respeto porque pues yo pertenezco, pero la verdad yo siempre estuve consciente de todo eso. Y en lo que respecta al CTR, que dijo la señora Marta, pues es que es muy difícil, pero pues sí se puede porque a mí también me cuesta trabajo, pero ¿sabe qué es lo que nos detiene muchas veces? El qué va a pensar el hijo o el qué va a pensar la esposa, pero es como cualquier acción buena, te detiene algo que no es bueno, entonces no debemos detenernos para dar una caricia, que no nos importe lo que vaya a pensar. Claro. Y yo estoy seguro que siempre tenemos respuesta positiva, es decir, la esposa o el hijo responden a esa caricia inmediatamente, corresponden al 100%. Nada más es ese bloqueo que nos hacemos nosotros mental de que no lo podemos hacer, pues sí se puede. Eso es todo, doctor. Y suponiendo que no hubiera una respuesta inmediata, si somos persistentes, llegará la respuesta. Sí. Sí. Y por eso decimos que tanto el amor como la caridad son hábitos. Sí. Entonces no es una golondrina aquí y otra allá, no, es el hábito constante del CTR Sí. a nivel humano y el hábito constante de la caridad a escala teológica como virtud infundida en el alma por Dios
y mantenida por el estado de gracia. La persona Fíjese, que no doctor. vive en estado de gracia no puede vivir la caridad. Fíjese, doctor, que yo tengo 33 años de casado y al día de hoy yo le digo a mi esposa que está hermosa, se lo digo enfrente de mis hijos, enfrente de nuestras amistades, la hago que se sonroje, que se ría. O sea, a estas alturas yo, ¿cómo le diré? No tengo problema para expresar, pero sí noto eso de que mucha gente, la gran mayoría, tristemente no lo pueden hacer, pero créanme que yo disfruto mucho eso que usted dice con su esposa, Maravilloso. darle un beso a cualquier hora, decirle qué hermosa está y que no pasan los años por ella. No me canso de decirle piropos todo el tiempo. Excelente. Bueno, esa es una forma de vivir el amor y la caridad. Sí. Y Bien. los hijos te están viendo. No, más allá de ver, fíjate muy bien, fíjese bien el grupo. Los hijos que ven eso están introyectando el amor como hábito. Y cuando no ven eso, introyectan el odio y la indiferencia. Y todas las formas contrarias a la caridad que hoy hemos explicado. Bien. Pues ya nos extendimos mucho sobre el tema, qué bueno, valió la pena. No sé si alguien más todavía quiera aportar, preguntar, dudar. Todavía tenemos unos minutos por delante. Aquí espero a que a alguien se le ocurra algo antes de dar por terminada la sesión. Huawei levantó la mano, no. Ah, Ana Gloria otra Yo, vez. doctor. Sí. Yo. Para mí el aprendizaje de hoy es poner en práctica todo esto que nos ha regalado, doctor, en esta clase que nos ha compartido. Es un compromiso en mí. ¿Qué me falta hacer en mí para poderlo dar hacia afuera? Magnífico. Muy bien, pues Muchas gracias. valió la pena dedicarle un poquito más de una hora a este tema tan importante, solicitado por muchos de ustedes, acerca de cómo podemos fácilmente faltar a la caridad. Bien, tenemos a no sé quién sea, Huawei P30, adelante, Huawei. ¿Quién eres? Hola, doctor. Soy yo porque me conecté ya tarde. Buenas noches, porque ¿Quién eres? no Sí, yo podía. soy. Teresa, Ah, María Tere, Teresa, adelante, doctor. Tere, sí. Pues mire, doctor, buenas noches. Esta clase me gustó y pues me cuesta también, reconozco que he caído mucho en algunas prácticas de esta falta de la caridad y siento con el compromiso pues de practicarlas, doctor, esta virtud tan bonita que es la caridad. Y No, no pues, digas bonita porque no es propio. Di bella, bueno, no, bella. esta bella caridad, muy bien, doctor. Y pues sí me siento comprometida, porque digo, he llegado a reflexionar que, pues tal vez inconscientemente no le daba yo la importancia de caer en estos pecados, la verdad, son graves, porque ahora que que usted pues los dijo, pues sí, ahora sí que Caes en la cuenta, me te cayó das la cuenta. pedrada. Muy bien. Sí, sí, la verdad, doctor. Sí, Y quiero magnífico. ponerlos en práctica, la verdad, sí. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a ti, Tere, y gracias a todos. Voy a anunciar el tema del próximo lunes. El próximo lunes vamos a empezar a ver la virtud de la fe. Y primero vamos a ver la fe desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de cómo conocer a Dios a través de la inteligencia.
Y después veremos la fe como virtud sobrenatural. Pero hay que comenzar por lo más sencillo, por lo que está más a nuestro alcance, que es justamente la fe desde el punto de vista racional. Que como dice Santo Tomás de Aquino sabiamente, es la mejor vía para llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Allí se abren las puertas de la fe sobrenatural. Será el tema con el cual comenzaremos el próximo lunes, Dios mediante. Tenemos otra participante que es Yasmín. Adelante, Yasmín. Qué gusto verte por aquí. Sí, gracias, doctor, igualmente. Respecto a la caridad, tenía una duda. Las semanas pasadas, se realizó una misa aquí en donde yo vivo, en el honor a San Isidro, y hay un altar donde se hace una misa muy grande, donde van todos en caballo y bendicen las máquinas, los tractores, muy bonito. Pero ese altar ya lo invadió un indigente desde hace más de un año. Y ahí se orina, hay defeca, raya, prende no puede fogatas. ser. Y yo me preguntaba, yo estaba haciendo un escrito para ponerle como reja al altar y protegerlo, pero también me cuestionaba si no es una falta de No, caridad el ¿qué correrlo decía de yo ahí. hace ratito? Hay que poner límites. Sí. A ver, Sí, ¿tú sí, vas ya a tiene admitir mucho. que un pordiosero se meta a Mm, tu casa sin tocar la puerta y se no. llegue y se sienta en tu sala o encienda tu tele o se acuesta en tu recámara? Pues no, ¿verdad? Pues tampoco vas a No. permitir que un indigente convierta en un muladar un altar. Hay que poner límites. Ujú. Poner límites no Sí, a mí sí me solamente no indigna es y contra nadie hace caridad, nada. es un acto de caridad. Ok. Mm. No lo dudes. Ah, bueno. Gracias, doctor. Gracias a ti. Muy bien. ¿No hay por ahí alguna otra manita? Parece que no. Bueno, pues 4 minutos antes de lo normal, doy por terminada la sesión de hoy. Creo que valió la pena enfocarnos a los pecados contra la caridad, de manera que quiero dejarlos muy reflexivos, como de hecho lo fue nuestro buen amigo Carlomagno, que se reconoció, por ahí algunos otros también se reconocieron por lo que mencioné. Quedémonos con una intención de revisar en conciencia si no estamos incurriendo en algunas de estas faltas que tuve el enorme gusto de compartir con ustedes en esta sesión, y les doy las gracias por su presencia, por su interés y por su actitud. Bien, pues Dios mediante, como siempre, nos vemos el viernes para continuar con nuestro taller de historia. Les deseo pero muy buenas noches y espero escuchar sus despedidas. Buenas Gracias, noches, doctor. que Buenas Dios los noches. bendiga a Buenas todos. noches a Buenas todos. noches. Dios los Buenas bendiga. noches, doctor. Gracias, Juan Bosco. Muy buena Muy clase. buenas Buenas noches. noches. Muy buenas. Buenas noches Gracias. todos. Buenas noches, doctor.